Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Otro día más aquí en Historias de la Moda. Y en este caso nos acercamos a las armaduras renacentistas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre las armaduras de la época medieval y de la renacentista son extremadamente diferentes, aunque a priori pueda parecer que son exactamente igual. Así que nos vamos con Historias de la Moda y las armaduras renacentistas. Te sitúo, año 1450, 1624 o 25, más o menos. Ahí es donde se produce el cambio en las armaduras, una prenda que a día de hoy forma parte de los museos, pero que en aquella época era una parte fundamental de la vida de los nobles, de la gente que tenía que ir a guerrear, porque las guerras eran como el pan nuestro de cada día. Miren, mientras en la etapa medieval los caballeros llevaban siempre el sobreveste y encima del sobreveste llevaban las mallas y las placas, claro, les explico lo que es el sobreveste si les parece bien. Es como esa túnica sin manga, cubierta por delante con forro de armiño, todo un armiño, y en donde se solía colocar el blasón aquí para que, bueno, pues se pudiese poner encima la cota de malla, las placas de armadura. Le pongo alguna imagen para que vean de lo que estoy hablando. Y además, llamativo es que también había mujeres de la nobleza que tenían este sobreveste. Bueno, pues ya han visto el sobre han visto el de hombre y el de mujer, ¿no? Esto empezó a utilizarse en el siglo XII, XIII, pero en el siglo XIV ya empezó a caer en desuso. ¿Por qué? Porque las armaduras cambiaban radicalmente. Es decir, mientras se utilizaban en épocas anteriores para la guerra, en la época renacentista sí, también se utilizaba para la guerra, pero lo que se buscaba sobre todo y principalmente era exhibir el esplendor con esas placas de armadura a pruebas de espada. Cada armadura era única, lo que reflejaba obviamente el precio, obviamente, claro que sí. Se adornaba con doraduras, con damasquinado, con escenas de batallas. Y claro, piensen que al ajustarse, al crearse y ajustarse perfectamente a la persona que la iba a llevar, el precio se incrementaba de una forma brutal. Pero no solamente el precio, sino también los kilos. Una armadura de este calibre podía costar entre 25 y 30 kilos. Claro, los convertía en unos formidables guerreros sobre el caballo, pero claro, si se caían de él, era muy complicado pues la batalla. Es verdad que con esta armadura, este tipo de armaduras, pues uno se podía mover más libremente. Les voy a dejar para mí una armadura en donde se refleja perfectísimamente todo el esplendor, toda la belleza renacentista. Hablamos de la armadura fabricada para Sir Thomas Sackville en los talleres reales de Greenwich. Eso fue por el 1590. Es una armadura de acero inglés y aleación de cobre con unos considerables 36 kilos, 700, casi 38 kilos. En aquella época era muchísimo peso, pero sí que es verdad que la armadura es magnífica. Ahí la pueden ver. Hermosa pieza, como pueden ver, eran como armaduras unidas entre sí con ganchos, con tuerca, con clavos, es decir, y se sujetaban también al cuerpo, desde en este caso del que la llevaba a través de correas y hebillas. Esto empezó a usarse realmente en el siglo XIV, aunque consiguió su máxima perfección en el siglo XV, convirtiéndose en el siglo XVI en una pieza de absoluta gala, es decir, de adornos, embellecida. Y la verdad es que estas armaduras, este tipo de armaduras, cayó en desuso en el siglo XVII, en donde, por ejemplo, solamente lo utilizaban los coraceros. Los coraceros, a ver cómo lo explico yo.
eh, estaban en la época napoleónica y eran los primeros que estaban siempre en la primera línea en la batalla. Y lo único que ya mantenían de la armadura era pues el peto, la parte de adelante. Les dejo una imagen de un corazero para que vean exactamente de qué les hablo. Para que quede mucho más claro esto de que las armaduras eran hechas a medida y que encarecía de una forma espectacular su precio, lógicamente, les voy a dejar este modelo creado para Enrique VIII. Este modelo llama la atención porque fue creado en él cuando él ya era mayor, cuando había perdido la esbeltez de juventud, aunque la verdad es que Enrique VIII nunca fue una persona especialmente delgada. Pero para que vean cómo estas armaduras se usaban y se producían exactamente para el cuerpo de la persona que lo iba a llevar. Ya verán qué fuerte. Contrariamente a lo que la gran mayoría de la gente piensa, es que las armaduras no dejaron de utilizarse por la pólvora, porque la realidad es que estas armaduras aguantaban pues las armas de fuego a larga distancia e incluso obviamente a corta y a media distancia, pues se disminuía muchísimo la lesión del arma de fuego. La realidad fue que se dejó de utilizar por el alto coste económico que suponía crear, imagínense, armaduras para un montón de soldados. A día de hoy se sigue utilizando, como ustedes muy bien saben, incluso en las primeras etapas de la Primera Guerra Mundial todavía habían esas personas, esos acorazados, por decirlo de alguna forma, que utilizaban, pues ya saben, como esa especie de peto en armadura, pero la realidad es que a día de hoy se sigue utilizando en muchas ceremonias militares tradicionales en muchos países europeos. Muchísimas gracias, gracias por seguir conmigo en este ratito de la historia y te agradezco muchísimo que me sigas. Nos vemos y hasta el próximo día.